Listo, chicos de grado 11. Entonces, bienvenidos a la clase de bioquímica. Vamos a recordar un repaso rápido de lo que vimos la clase pasada. Estábamos hablando de unas biomoléculas. Ya habíamos visto carbohidratos. Continuamos con otra biomolécula súper importante en el metabolismo de los alimentos y en el cuerpo, como son los lípidos. Habíamos hablado que era el ácido graso, que eran los ácidos grasos que formaban parte importante de los lípidos simples. Habíamos dicho la fórmula general o que componía el ácido graso, que era un carbono, dos oxígenos y un hidrógeno, siendo pues en este caso la R el radical de una cadena hidrocarbonada. Ya sabemos que las cadenas hidrocarbonadas están compuestas por grupos hidrógenos y de carbono, ¿listo? Que existían diferentes tipos de ácidos grasos. Dentro de estos, entonces acá rápidamente, para resumir, porque esto ya lo habíamos visto, teníamos, en este caso, ya les había dado un ejemplo de ácidos grasos, les había indicado que al lado izquierdo, ya hablando, digamos, del compuesto como tal químico, tenemos un ácido graso saturado, ¿sí? Al lado derecho teníamos un ácido graso insaturado. Entonces, en el caso del ácido graso saturado, que es el que se encuentra al lado izquierdo, les había dicho que en uno de los extremos se podía evidenciar el grupo carboxilo terminal, que es este que está en la parte final, al igual que en el caso del ácido graso insaturado. ¿Listo? La única diferencia en estos dos tipos de ácido graso es que en el caso del insaturado tiene un doble enlace, como ustedes observan acá que está resaltado, que era lo que facilitaba el proceso de que fuera más flexible, que se pudiera doblar y coger formas o pudiera pasar de estado sólido a estado líquido. ¿Listo? Que ese es el que conocemos normalmente como el aceite de cocina. ¿Listo? Esa es como la diferencia, lo que habíamos visto de ácidos grasos. Después de hablar de ácidos grasos, habíamos hablado de otro tipo de lípidos simples, que eran los triglicéridos. Habíamos hablado que pues estos juegan un papel fundamental como combustibles metabólicos, que producían aproximadamente 9 kilocalorías por cada gramo en el cuerpo, o sea que también, al igual que los carbohidratos, brindan energía. Están formados por 3 residuos de ácidos grasos y esterificado de glicerina. Entonces la diferencia en el caso del triglicérido, podemos decir, acá en la imagen, podemos decir que es mucho más grande. Acá ustedes observan, es un compuesto químico mucho más grande. Está compuesto, acá en la parte inferior ustedes observan, tiene 3 ácidos grasos, en este caso, ¿sí? Tiene 3 ácidos grasos, tiene 2 que son, en este caso, saturados, que son los de los extremos. En la parte central tiene uno insaturado porque tiene un doble enlace, si ustedes observan en la parte inferior. Y los grupos carboxilos terminales están unidos a este compuesto que es el glicerol. ¿Listo? Entonces se llama triglicérido porque está formado por 3 ácidos grasos unidos a un grupo de glicerol. ¿Listo, chicos? Esos 3 ácidos grasos, 2 de ellos son saturados y uno insaturado. Ahí habíamos quedado la clase pasada. ¿Listo? Ahora, hoy vamos a empezar con los lípidos complejos. ¿Listo? Denme un momento, tomo nota de quién ingresó. García. Listo. Entonces, empezamos con los lípidos complejos. Dentro de estos lípidos complejos, ¿sí? Una de las características más importantes es que están constituidos por ácidos grasos, glicerol y otros componentes. ¿Listo? A diferencia del triglicérido, que solamente tiene 3 ácidos grasos y digamos que en este caso el grupo glicerol, los que son complejos son los que tienen más de estos, digamos, compuestos. ¿Listo? Dentro de ellos tenemos los fosfolípidos. La palabra fosfolípido viene de que son lípidos como tal, son ácidos grasos unidos a un grupo fosfato. ¿Listo? Entonces, dentro de estos tenemos que dentro de las características de los fosfolípidos generales, acá ven ustedes una imagen, esto es una membrana, ¿sí? Entonces, dentro de esto ustedes pueden observar, ya habíamos visto también que cuando son fosfolípidos tienen una cabeza que es hidrofóbica y otra hidrofílica. Entonces, en la parte superior, lo que ustedes ven de color verde, en la parte superior de la membrana, que es circular, esa sería la cabeza, en este caso hidrofílica, que es la que permite el paso de los nutrientes y sustancias
compuestas por agua al interior y al exterior de la membrana. Y ya en la parte interna de las membranas tenemos digamos, un extremo hidrofóbico, que es el que no permite el paso del agua, sino que más que todo maneja el paso de todo lo que tienen que ver nutrientes, en este caso lipídicos, o que no, pues no contienen agua. ¿Listo? Y sirve también pues para guardar todo lo que son las reservas de energía, reservas de proteínas y grasas. Entonces acá ustedes pueden observar directamente de color verde la parte hidrofílica y la parte de color azul. Observan dos paticas normalmente. Los fosfolípidos tienen una cabeza y dos paticas, ustedes pueden observar. Estas son las hidrofóbicas, ¿listo? Eso ya lo habíamos visto la clase pasada. Es como lo más importante de la imagen. Pues vamos a ver qué significa cada uno. Listo, chicos. Dentro de los lípidos más complejos tenemos fosfolípidos, como les venía indicando. Y dentro de este grupo de los fosfolípidos, porque es una familia grande, tenemos un subgrupo conocido como los glicerofosfolípidos. ¿Listo? Entonces, como en la imagen anterior ya les había explicado, acá tenemos el círculo. Esto nos indica en esa parte circular en la cabeza que tiene un grupo fosfato. ¿Listo? Y estas dos colitas se están refiriendo, digamos, al cuerpo como tal, a la cola, que es la parte apolar. En este caso de este lípido, es la parte apolar, que está compuesta por dos ácidos grasos. ¿Listo, chicos? Entonces, características de los fosfolípidos: son anfipáticos. Cuando estamos hablando de que son anfipáticos, se está refiriendo a que tienen un extremo polar, en este caso la cabeza es polar, y tienen otro extremo apolar. ¿Listo? Siempre que escuchen anfipático se refiere que esa molécula tiene extremo polar y apolar. ¿Listo? Son los principales formadores de las bicapas lipídicas en las membranas celulares. Esa es una de las características que tienen, en este caso, los fosfolípidos. Otra es, en este caso, chicos, que dependiendo del alcohol que tengan en su estructura, se distinguen dos grupos. Están los fosfolípidos, compuestos en su gran mayoría por glicerina, y los esfingolípidos, compuestos en su estructura por esfingosina. ¿Listo? Entonces, ya acá estamos hablando de la bioquímica como tal de los lípidos. Entonces, tenemos el primer grupo, que son los fosfoaciglicéridos o glicerofosfolípidos. ¿Listo? Característica, como el nombre lo indica: en el primero un grupo fosfato, en el segundo tiene un grupo glicerol. ¿Listo? Por eso de ahí su nombre. Cuando hablamos de glicerofosfolípidos, estamos diciendo que tiene un grupo glicerol adicional, un grupo fosfato y un grupo lipídico. ¿Listo, chicos? Ahora, entonces, la mayoría de estos compuestos, como les venía indicando, están formados por glicerol y se unen a dos ácidos grasos. En este caso, cuando se unen a dos ácidos grasos, forman el diacilglicerol y un grupo fosfato. Entonces, ahora vamos a ver acá cómo ocurre, digamos, la reacción, o cómo es la estructura molecular de cada uno de ellos. Entonces, acá ustedes pueden observar, ¿sí? En este fosfosilglicerido, entonces tenemos la parte polar y la parte apolar, ¿sí? ¿Por qué? Porque los fosfolípidos, si recuerdan, dijimos que son anfipáticos. Entonces tienen su parte polar, que es la parte de la cabeza que ya habíamos hablado, a donde ustedes acá pueden evidenciar el grupo fosfato. Acá está el P con doble enlace, entonces observan el grupo fosfato en este caso, que acá, como está unido a oxígenos, se conoce con el nombre de ácido ortofosfórico. ¿Listo? Acá ustedes lo pueden observar. Está unido, digamos, esta es la parte polar, está unido a 2 éster. ¿Listo? Acá al lado derecho a uno y al lado izquierdo está unido al otro. Entonces, por eso se dice que forma un enlace fosfodiéster, porque es un grupo fosfato unido a 2 éster. ¿Listo? En este caso, chicos, dice que la cabeza polar es un alcohol secundario unido en la posición 3 glicerol. Entonces, cuando estamos hablando de la posición 3, en el centro ustedes pueden observar, este es el alcohol primario, el glicerol. ¿Listo? Está la estructura de glicerol. Este glicerol, si ustedes observan ya la parte apolar de esta estructura, al lado izquierdo, ustedes van a observar que tiene dos ácidos grasos. Entonces, esta es la estructura de un ácido graso, y aquí del segundo carbono tenemos también otro ácido graso. ¿Listo? Para que tengan en cuenta. Entonces,
está formado por un alcohol que está, el que ustedes observan en la parte central. Cuando es polar, acá se observa la parte de ácido ortofosfórico, o sea, el grupo fosfato, unido a un enlace fosfodiéster, ¿sí? Acá ustedes pueden observar. Y en el otro extremo polar podemos observar los dos ácidos grasos esterificados. ¿Listo, chicos? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Marcia, listo. Bueno, seguimos, chicos. Entonces, ese es el caso de los fosfolípidos. Listo, que no se nos olvide que tienen un extremo polar y el otro apolar. Listo, chicos. Entonces, acá nos está mostrando que dependiendo del radical, acá donde ustedes observan X, ¿sí? Dependiendo del radical que se coloque ahí, digamos en este caso, esto es una estructura general del glicerofosfolípido, ¿listo? Entonces, acá ustedes pueden observar que es glicerofosfolípido porque este es el extremo, si ustedes recuerdan, de ácido graso, este no tiene enlaces dobles, por ende, este ácido graso, nuevamente les recuerdo, es saturado y el de la parte de abajo que tiene un enlace doble es insaturado. ¿Listo? Otra característica, entonces, el que es insaturado, como ustedes observan acá, se conoce como el nombre de ácido oleoico y el que es saturado se conoce con el nombre de ácido palmítico. ¿Listo, chicos? Para que tengan presente. Entonces, acá ustedes observan estos ácidos grasos están unidos por su grupo carboxilo terminal, ¿sí? Al grupo fosfato que ustedes observan acá. Acá, por ejemplo, en la parte de abajo tenemos el grupo fosfato, que ya vimos anteriormente. Y en el extremo superior, acá ustedes pueden observar los 3 carbonos que conforman y los 3 oxígenos que conforman el grupo glicero. ¿Listo? Entonces, dependiendo del sustituyente, acá donde aparece la X, entonces cuando este sustituyente puede ser reemplazado por los que aparecen en este recuadro, por cualquiera de estos, dependiendo de el tipo de sustituyente que tenga, ¿sí? El fosfosilglicérido puede recibir un nombre diferente, ¿sí? Entonces acá nos dan un ejemplo. Entonces, si acá en lugar de esta X tuviera otro radical como el N, entonces sería un fosfoglicérido de acídico, etcétera. Acá tenemos varios, pues no vamos a entrar en detalle, pero es para que tengan presente que dependiendo el sustituyente, el grupo sustituyente que esté acá en el extremo unido al grupo fosfato, la estructura o el glicerofosfolípido recibe un nombre distinto. ¿Listo, chicos? Para tener presente esto. ¿Qué más? Entonces, listo, vamos a continuar con otro grupo. ¿Sí? Tenemos los glucolípidos. Entonces, características de los glucolípidos, chicos. Los glucolípidos están conformados normalmente por poseen una unidad ceramida más un carbohidrato. Ya vimos los carbohidratos. Entonces, de ahí la palabra gluco. Entonces, poseen una unidad ceramida más un carbohidrato. Normalmente estas moléculas son anfipáticas, ya sabemos que son anfipáticos, ¿sí? Que poseen un extremo polar y el otro apolar, abundan normalmente en el sistema nervioso central y en la membrana, ¿sí? Y dentro de los grupos de los glucolípidos tenemos los cerebrósidos, los gangliósidos y los esfingolípidos. ¿Listo, chicos? Entonces vamos a empezar por orden de importancia. Entonces acá voy a mostrar los esfingolípidos, cómo es la estructura de un esfingolípido. Entonces, los esfingolípidos, ¿sí? Tienen dentro de su base estructural la ceramida. Entonces ustedes dirán, ¿qué es la ceramida? Entonces, la ceramida es la unión de un ácido graso con el grupo amino del segundo carbono de la esfingosina, en un enlace tipo amida, que ya lo voy a explicar, ¿sí? En resumen, la ceramida está hecho o está formado por también una esfingosina, puede también estar formado por una esfingosina, más un ácido graso, más un amino, más un alcohol, ¿listo? Entonces, tengan en cuenta, porque acá no aparece, chicos, que la ceramida se puede formar o puede tener dos compuestos,
El que aparece acá, que es la unión de un ácido graso con el amino del segundo carbono de la esfingosina para formar un enlace tipo amida, o la ceramida también se puede formar o estar compuesto de una esfingosina más un ácido graso más un amino más un alcohol. ¿Listo, chicos? Entonces, para que tengan presente. Ahora acá que vamos a observar, entonces en este esfingolípido se observa que está compuesto efectivamente de la ceramida. La ceramida, como ya habíamos dicho, está compuesto por la esfingosina. Acá vemos la estructura de la esfingosina. Característica de la esfingosina, la que está de color rosado, es que tiene un doble enlace, ¿listo? Tiene un doble enlace, un grupo OH. Esa es la característica de la esfingosina. Entonces, la ceramida, acá como ustedes observan, está formada de la esfingosina, unido por el grupo nitrato, se une directamente a una cadena de ácido graso. ¿Listo? Acá ustedes observan, ya vimos que era una cadena, cómo se forman los ácidos grasos. Entonces, el grupo carboxilo del ácido graso, el grupo carboxilo terminal, se une al grupo nitrado de la esfingosina para formar la ceramida. ¿Listo, chicos? Luego, ¿qué es lo que pasa? Esta esfingosina se une por su grupo, o bueno, a través del oxígeno en el extremo que tiene, se une al fosfato, en este caso, se une al fosfato, ¿sí? Para conformar, ya sabemos, acá en este caso el grupo fosfato, por eso se dice, acá dice que en este caso es un fosfoesfingolípido, entonces se une al grupo fosfato y al extremo derecho ustedes van a observar la colina. La colina es otro tipo también de lípido. ¿Listo? Entonces, cuando ya se une la colina directamente, la colina se une el grupo fosfato, la esfingosina y el extremo de ácido graso de la cadena larga, en este caso por el lado del carboxilo terminal, ¿sí? Forman, en este caso, el esfingolípido. ¿Listo, chicos? Entonces, ¿cuál es el extremo no polar? El extremo no polar en este caso sería en el caso la ceramida. Recuerden que el extremo no polar, acá observan que tiene el ácido graso, ¿listo? Y donde está el fósforo, siempre va a ser el extremo polar, ¿listo? Esa es la cabeza polar. En el caso de la colina, vale la pena aclarar que es un alcohol secundario. Ustedes ven acá la estructura, es un alcohol secundario. Y en este caso, pues ven que el primer carbono es donde está saliendo el grupo fosfato. ¿Listo, chicos? Entonces, acá alcanzan a observar a los extremos, también se alcanza a formar un enlace fosfodiéster, ¿sí? Y ya, en resumen sería eso, que al unir la colina, al unirse la colina, que es un alcohol secundario, unirse al grupo fosfato, a la esfingosina y al ácido graso de la cadena larga forman el esfingolípido. ¿Listo? El esfingolípido tiene su lado no polar, en donde está el ácido graso, que es la ceramida, y tiene su extremo polar, que es donde está el grupo fosfato y la colina, para que tengan presente. ¿Listo, chicos? ¿Para qué sirve eso? Ustedes dicen, bueno, los esfingolípidos o fosfoesfingolípidos, ¿dónde los encontramos? Chicos, estos se encuentran normalmente en la naturaleza, en las vainas de mielina también. Bueno, los podemos encontrar en la naturaleza, en la estructura de las plantas, pero es de suma importancia, por eso indicaba que en el sistema nervioso central, porque si ustedes recuerdan, chicos, los esfingolípidos, ¿sí? Recubren las vainas de mielina de las neuronas. Entonces, si ustedes recuerdan, las neuronas tienen unas células, como son células especializadas en el axón, tienen unas células recubiertas por mielina. Entonces, esa mielina y los esfingolípidos, que son los que forman, son los que se encargan de todo lo que tiene que ver con el proceso de sinapsis. ¿Sí? Para los que no recuerdan que sinapsis es el intercambio como tal digamos que en ese caso como a través de cargas eléctricas, de cómo se transmite la información de una neurona a otra, para los recuerdos, para la memoria. ¿Listo, chicos? Entonces ahí es donde juegan un papel muy importante los esfingolípidos. Y en las membranas, digamos, de las paredes celulares también
tanto de plantas como seres humanos porque permiten el intercambio de nutrientes y fluidos tanto al exterior como al interior. ¿Listo? Bueno, tenemos otro, chicos, otro grupo que son los glicoesfingolípidos. ¿Sí? Característica de los glicoesfingolípidos, acá súper importante, es que no existe un grupo fosfato como en el anterior, no hay un grupo fosfato. Entonces, ¿de qué constan? Constan de una unidad de ceramida, acá se observa la ceramida, ya habíamos visto que es la unión de una amida más un ácido graso, ¿sí? Acá observan la amida NH unido a el grupo carboxilo terminal del ácido graso que conforman la ceramida. Entonces, acá dice consta una unidad de ceramida que es la esfingosina, como ustedes observan, más unido al ácido graso, al que se une por el carbono número 1. Acá ustedes observan esto es cadena cíclica, el esfingolípido en el en este caso el glicoesfingolípido, acá ustedes observan su estructura cíclica. Entonces dice que la esfingosina es un carbohidrato de complejidad variable mediante un enlace de glicosídico con la configuración beta. Bueno, ¿a qué se refiere la configuración cuando hablamos de beta o alfa? Entonces beta acá se está refiriendo es que es por encima de, listo, alfa debajo de. Entonces, ¿para qué sirve? Digamos en este caso los glicoesfingolípidos. ¿Sí? Característica que no se les olvide que no tienen grupo fosfato, chicos, son muy abundantes en las membranas, ¿listo? Y en el sistema nervioso central como tal, en el cerebro. Según el tipo de carbohidrato, porque como están compuestos parte de carbohidratos, chicos, según el tipo de carbohidratos, se clasifican como están los cerebrósidos, ¿sí? En este caso, que tienen la característica de que contienen un solo monosacárido, ya sabes que es monosacárido, generalmente de galactosa, ¿listo? O la de glucosa. Entonces, normalmente ya sabemos que en el caso de los cerebrósidos tienen galactosa. Tiene otro grupo, otra clasificación que son los globósidos que contienen un oligosacárido, o sea que tiene varios sacáridos relativamente simples. Es el más abundante, es la lactosa. Entonces ustedes ya recuerdan, normalmente la lactosa la encontramos en la leche, ¿no? La mayoría de los casos en la leche y otros compuestos grasos. ¿Listo? Característica entonces de el globósido. Y por último tenemos los gangliósidos que contienen un oligosacárido más complejo y ramificado con enlaces glicosicódicos variados, ¿listo? Poseyendo una o varias unidades de un azúcar ácido. Entonces, acá, digamos que los gangliósidos, en este caso, tienen una característica que acá no aparece, es que nosotros los encontramos normalmente en la membrana plasmática, ¿sí? ¿Para qué sirven? Sirven para el transporte de iones al interior y fuera de la membrana, ¿listo? Para eso es que sirven los gangliósidos. Continuamos. Preguntas hasta ahí, niños. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? ¿Preguntas? ¿Ninguno? Vamos en la parte, chicos, que me faltó de pronto indicarles los esfingolípidos, ¿sí? Aparte del sistema nervioso central, ¿sí? El solo hecho de que estén compuestos de una amida, de un ester y un ortofosfórico, ¿sí? En este caso dice, bueno, que no tiene un grupo fosfato, pero pues recuerden que hay dos, el que tiene grupo fosfato y el que no. Normalmente son componentes de la membrana plasmática en todos los mamíferos y vertebrados, ¿listo? Entonces, componen un 25%, o sea, forman parte de un 25% de las membranas plasmáticas en los mamíferos y vertebrados. Me había olvidado decirles. Listo, chicos, tenemos otro grupo. Como ustedes ven, es un poco tedioso el tema. Ponemos a Escobar que ingresó. Listo. Ustedes observan, es un poco tedioso. Continuamos entonces con... Listo. Bueno, me dicen que no hay preguntas por chat, entonces seguimos. Están los
glicerolípidos, chicos. Dentro de los más comunes, perdón, están las galactolípidos, ¿sí? Son los que predominan más que todo en las células vegetales. Son muy abundantes en las membranas tilacoides de los cloroplastos. Eso quiere decir, como dice que son membranas tilacoides, que son de suma importancia durante el proceso de fotosíntesis, ¿listo? Fotosintético. Tienen de 1 a 2 residuos de galactosa unidos por un enlace de glucósidos en el carbono número 3 y del 1,2 diaglicerol. Eso quiere decir que tiene dos grupos glicerol, listo, en la posición 1 y en la posición 2. Entonces acá observamos, en la parte de abajo podemos observar la composición o la estructura, en este caso, de un monogalactosidiaglicerol. ¿Listo, chicos? Entonces, acá observamos las dos colas, digamos por así decirlo, observamos los dos ácidos grasos, tienen dobles enlaces, por ende son insaturados. Observamos que en el extremo donde está el grupo carboxilo terminal se une, ¿sí? Ya directamente acá en este caso, se está uniendo a la estructura. Bueno, acá hay un grupo glicerol y también está la composición cíclica de la galactosa como tal. Listo, está la composición de la galactosa, está unido a un glicerol y está unido acá ustedes observan, está unido al glicerol y tiene dos ácidos grasos, es como lo que se puede observar acá. Listo, chicos, entonces acá podemos ver un mono, o sea que tiene solamente un grupo, una galactosa. Acá se dice digalactosa, pues porque tiene dos, listo, dos galactosas. Podemos observar los dos ácidos grasos. Recuerden que siempre en este caso va a tener un extremo polar y apolar. El extremo normalmente apolar es donde ustedes observan los ácidos grasos y en el parte donde está la galactosa, ¿sí? Normalmente es el extremo polar, ¿listo? Lo mismo en los dos. Ahora tenemos otro grupo que son los sulfolípidos. Entonces la palabra sulfo, ¿sí? Viene conmutado, bueno, primero vamos a ver que son también importantes en las membranas de células vegetales, ¿sí? Un residuo de glucosa está sulfonado. ¿Qué se refiere sulfonado? Que ustedes en la parte de abajo observan el grupo, bueno, en este caso observan, cuando hablamos de sulfonado, estamos hablando de azufre, ¿no? Sulfonado significa que hasta la carga que perdió, en este caso un electrón. Entonces está sulfonado, entonces a eso se refiere. La glucosa, está la estructura de la glucosa que está en la parte inferior. Entonces cuando hablamos de que está sulfonado, puede que en este caso perdió o la carga que tiene de electrones se perdió. ¿Listo? Acá por eso dice que tiene o es portador de una carga negativa. Acá ustedes pueden observar la carga negativa. ¿Listo, chicos? Entonces, el sulfolípido se reconoce porque tiene acá, ustedes ven en su estructura, tiene azufre unido a la glucosa, ¿sí? Que a su vez, digamos en este caso, está unido a un glicerol, está la estructura de glicerol, que se une por los extremos carboxílicos a los ácidos grasos. ¿Listo? Por eso se dice que esta cadena se nombra como 6-sulfo, porque sale el carbono número 6-sulfo, 6 de oxi, el de oxi es por la posición, pero pues todavía no hemos visto esa nomenclatura, glucopiranos de diacilglicerol, ¿listo? En resumen, más que el nombre, chicos, me interesa es que ustedes reconozcan cuál es la glucosa, ¿sí? Que está unido a un grupo de azufre, por eso se dice que es sulfolípido, y es lipídico porque tiene dentro de su estructura dos ácidos grasos y tiene glicerol. ¿Listo? Eso es en resumen lo más importante. Por eso se llama de ahí su nombre. Tenemos, bueno, otros que son los cerebrósidos, que son también lípidos complejos. Entonces, dentro de los cerebrósidos, que ya habíamos hablado de que anteriormente que tenían galactosa, que era una de los principales compuestos del cerebrósido, también tenemos que contienen un residuo monosacárido unido a un enlace
B, o sea, un enlace B glucosídico en el primer carbono de una ceramida. En resumen, característica importante de los cerebrósidos, que dentro de su estructura, el cerebrósido contiene galactosa, que a su vez, en este caso, chicos, es la unión de un residuo monosacárido y la unión de una ceramida. Eso es como el resumen. Acá, otra característica de los cerebrósidos es que dentro de este grupo tenemos los cerebrósidos, que es la galactosa, los que más tienen, abundan en el tejido nervioso y forman también importante la vaina de mielina. Entonces, ¿a qué se está refiriendo, chicos? Ya les había indicado que son de suma importancia en la formación de, bueno, entonces recubren las células que están ubicadas en las neuronas, ¿sí? En el cuerpo del axón de la neurona, que sirve para que realicen el proceso de sinapsis, para que puedan realizar un cambio adecuado, un intercambio adecuado de esas cargas eléctricas para intercambiar información, llevar información en las neuronas. ¿Listo? Tenemos los gangliósidos. Los gangliósidos son de suma importancia, ya les había indicado, que la membrana plasmática y se encargan del transporte de iones al interior y el exterior de la membrana. Entonces acá está más específico, dice que son glucoesfingolípidos más complejos, donde las cadenas de los oligosacáridos contienen ácido de N-acetilneuromínico, ¿sí? Están unidas a una ceramida, entonces normalmente también, como ustedes saben, lo van a encontrar en el sistema nervioso central. Se encuentran las superficies celulares con las dos cadenas de hidrocarburos de la mitad de la ceramida incrustadas en la membrana plasmática y los oligosacáridos en la superficie. ¿Listo? Son marcadores de reconocimiento celular y de comunicación, por eso es que son también importantes en el proceso de sinapsis y tienen que ver en la formación de los grupos sanguíneos. ¿Listo? Entonces, en este caso, eh, los gangliósidos también influyen en la formación de los grupos sanguíneos para determinar si son si es A, O B, ¿listo? Y cómo son las recombinaciones entre ellos. Que vamos a ver más adelante. Listo, chicos. Y ya para finalizar los lípidos, tenemos lo que son los isoprenoides. ¿Listo? Dentro de los isoprenoides tenemos que son lípidos sin ácidos grasos ni glicerol, son oleosos e insolubles en agua, ¿sí? Y normalmente estos son sintetizados a partir del isopropeno. Entonces, dentro de estos tenemos los esteroides y los carotenoides. Los esteroides contienen como núcleo al ciclopentanopehidrofenantreno, ¿sí? Y dentro de este, pues están los más conocidos que son el colesterol. Ustedes han escuchado de pronto el colesterol malo o bueno. Están los ácidos biliares, que son los que se encargan del proceso de la digestión. Hormonas sexuales, porque a veces también influyen los cambios hormonales y en la formación de vitaminas. ¿Listo, chicos? Y tenemos los carotenoides, que son pigmentos vegetales como el betacaroteno, que vamos a ver para qué sirve, la xanthofilia y la licopeno, ¿listo? Entonces, bueno, acá todavía me faltaría, yo creería que este grupo es también bastante grande. Yo creo que por el momento vamos a dejar hasta acá, hasta los isoprenoides, y continuamos para no ir perdiendo el hilo, continuamos la próxima clase. ¿Qué les voy a pedir, chicos? En este caso necesito que de actividad, porque ya la clase pasada yo no les dejé a ustedes ninguna actividad, necesito que yo voy a habilitar la plataforma, caballeros y señoritas, para que ustedes me realicen, chicos. Ya observaron los diferentes grupos, ya se los mostré en la clase pasada y esta. Necesito que por favor me hagan en su cuaderno o en una hoja examen un cuadro comparativo. ¿Listo? Un cuadro comparativo sobre los diferentes tipos de lípidos, o sea, de biomoléculas, de estas biomoléculas de lípidos. Entonces, los simples, entre los simples, los complejos y los isoprenoides. ¿Listo?
Aunque aún no hemos terminado, digamos, de ver los isoprenoides, chicos, estos los pueden consultar, ¿listo? Los isoprenoides, y con eso la próxima clase, cuando ya hable de los isoprenoides, ustedes ya tienen conocimiento sobre qué es cada uno. Y vamos entonces a intervenir y entre todos vamos a hablar, por ejemplo, qué tipo de colesterol, si es bueno o malo, para qué sirven los ácidos biliares, en las hormonas sexuales, en qué tiene que ver, digamos, los esteroides. Entonces, por favor, necesito que me hagan un cuadro comparativo, ¿sí? Bien hecho, indicándome, no solamente nombrando, por ejemplo, como vimos anteriormente, que era un triglicérido, tienen que especificar de qué está compuesto y para qué nos sirve, ¿listo? ¿Para qué sirven? Entonces, dentro del cuadro comparativo, deben, si es un lípido simple, porque es un lípido simple, cuáles son los diferentes tipos de lípidos simples y en la naturaleza o en la vida cotidiana donde encontramos cada uno. Entonces, por ejemplo, lo que veníamos explicando, lo que yo les venía explicando, lo encontramos en el sistema nervioso central, ya que ayuda en el proceso sináptico, o lo encontramos en el proceso de digestión, o recubre la capa de las hojas para volverla impermeable cuando vimos los simples. Necesito que por favor me realicen ese mapa, ese cuadro comparativo. El cuadro comparativo lo voy a aperturar el día de hoy, 12 de mayo, y lo voy a cerrar la clase, o sea que sería el día, lo voy a dejar entonces hasta el día martes, o sea, lo voy a dejar hasta el día 19, 8 de la mañana, hasta el día 19 de mayo, 8 de la mañana. Chicos, por favor, no voy a extender, les estoy avisando con 8 días de antelación para que ustedes lo realicen y lo suban, ya como les indiqué, en una hoja examen, si desean hacer imágenes, en una hoja examen para que les quepa el cuadro comparativo, un cuadro comparativo, chicos, bien completo con respecto a los lípidos simples, complejos y los isopenoides. ¿Listo, chicos? ¿Preguntas hasta ahí? Recuerden, chicos, les estoy avisando con 8 días de antelación para que hagan su cuadro comparativo. Con eso, cuando ustedes revisen su cuadro comparativo, ¿sí? Les va a implicar que ustedes lean, investiguen y si tienen dudas o preguntas, me indican la próxima clase. Entonces van a tener la próxima clase terminamos con los isoprenoides, que son otro tipo de lípidos. Ya van a tener su cuadro comparativo, el que me lo deben enviar por plataforma Moodle para yo sacar su nota de ese tema. Y después continuamos con otro tipo de biomoléculas. Ya seguirían las preguntas hasta ahí, niños. Chicos, ¿alguna pregunta, duda, inquietud? Ah, bueno, me dice simples, complejos y soprenoides. Sí, señores. Sí, Juliana, sí. Profe, ¿y dónde consigo una hoja examen? Listo, chicos, si no tienen una hoja examen, Eduardo, en el cuaderno, en un cuaderno en 2 hojas, en el cuaderno con el que iba a tomar apuntes en la clase. ¿Listo? O la pueden hacer en una hoja blanca, en una hoja de blog. Ya se los dejo a ustedes, chicos. Le toman una foto y me lo envían. Por favor, chicos, fotos legibles, porque a veces resulta que yo voy y miro el archivo, lo abro y no puedo leer nada de lo que ustedes hicieron. Entonces, pues eso dificulta y ahí ya en ese caso yo qué nota les puedo poner si no puedo leer el contenido. Sí, puede ser en una hoja de blog, en cualquiera, chicos, que ustedes vean cómo les quede más fácil. A Escobar ya le tomé la asistencia hace rato. Listo, chico. Los que me dicen que el celular es muy malo, chicos, trataré lo posible de conseguir uno que sea como legible, o sea, que les tome la foto bien.